Yeshua profetizó que solo habría una señal de su autenticidad. Una señal del cielo de que él era el profeta de quien Moisés profetizó, el verdadero Mesías. Esa única señal es la señal del profeta Jonás. Yeshua dijo que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, de la misma manera él estaría 3 días y 3 noches en la tumba y resucitaría al tercer día. El código Jonás es la declaración profética más repetida por Yeshua en los evangelios y la profecía más ignorada en la historia de la cristiandad. Pero no es de extrañar. Ni el mismo Einstein pudo obtener 3 días y 3 noches entre el Viernes Santo y la mañana del domingo de resurrección. Esta es la historia más grandiosa jamás contada. Se trata de Yeshua, el profeta, el Mesías prometido. Acompáñeme aquí en la tierra de Israel a medida que emprendemos un viaje cronológico y arqueológico a través de los evangelios. Nunca se ha visto nada como esto antes. Soy Michael Rood, prepárese para un rudo despertar. Hace 20 años entré por la puerta de Jope pensando en cómo iba a sobrevivir durante los próximos 40 días. Había llegado a Jerusalén 4 días antes y me registré en el Hostal Petra, que ahora era un edificio deteriorado, donde el general Allenby había establecido su sede en 1917. Entré por esa puerta con $10 en mi bolsillo. Se metieron a robar en mi cuarto el día anterior y robaron casi todo, con excepción de un billete de $10 que estaba doblado en mi boleto de regreso a los Estados Unidos para 40 días en el futuro. Afortunadamente había pagado por adelantado mi habitación y tenía donde quedarme por las próximas 2 semanas, pero no estaba seguro cómo iba a comer. Un rabino ortodoxo con un abrigo largo y negro y un borsalino polvoriento se me acercó con un volante sin decir una palabra. El título en la hoja de papel decía: $10,000 de recompensa para cualquier cristiano que pueda responder estas 10 preguntas de la Biblia cristiana. ¡Qué afortunado!, pensé. En verdad que me servirían esos $10,000 ahora mismo. Me senté en un muro frente a la ciudadela de David y comencé a descifrar las 10 preguntas. Mis esperanzas de ganarme los $10,000 fueron aplastadas cuando me di cuenta que sin duda alguna estas preguntas habían sido escritas por abogados judíos que no tenían intención alguna de regalar fajos de dinero a visitantes extranjeros. Las preguntas fueron escritas obviamente por aquellos que están bien al tanto de los problemas en la Biblia en español. También estaba claro que el propósito de la recompensa era plantear preguntas que efectivamente callarían la boca de los cristianos que venían a Israel a convertir judíos. La pregunta: demuestre con la Biblia cristiana que Jesús es pariente del rey David. Primero debemos entender que nuestra evidencia debe ser sólida ante un tribunal, no teorías sin fundamento de profesores de seminario. Necesitaba evidencia que pusiera $10,000 en mi bolsillo o no comería por los próximos 40 días. Segundo, debemos reconocer que el Mesías, viniendo de las entrañas del rey David, no era solo un requisito establecido por los profetas hebreos, sino que también era una promesa eterna hecha por el Todopoderoso al rey David. Salmo 132:11. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Segundo de Samuel 7:12. Así dice Jehová Sebaot a David: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Segundo de Crónicas 13:5. Bajo pacto de sal, Jehová dio el reino de Israel a David, a él y a sus hijos para siempre. Jeremías 23:5. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso,
y hará juicio y justicia en la tierra. Aburrido como puede parecer para el lector casual, hay una razón para los capítulos aparentemente interminables de los engendrados en la Biblia, pues las pruebas genealógicas son fundamentales para los derechos de herencia, y en esta genealogía está el derecho al trono del rey David. Yeshua es llamado el hijo de David por varios individuos, incluyendo a Mateo y a varios marginados sociales poseídos de demonios, pero eso no es prueba de que él es el hijo de David. El Mesías tiene que ser hijo de David, no es simplemente una metáfora, sino más bien una expectativa mesiánica y requisito legal basado en profecías antiguas. En Mateo, capítulo 1, versículo 20, leemos en la Reina Valera: un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Es cierto que José, el esposo de Miriam, es de los hijos de David, pero Joseph no está relacionado con Jesús. Mateo nos dice que Yeshua fue concebido por el Espíritu Santo. Lucas nos dice que Joseph era el supuesto padre de Yeshua. En Lucas 3, versículo 23, leemos: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, el cual era el hijo de Elí. Joseph ben Elí, el supuesto padre de Yeshua, está directamente relacionado al rey David. Su linaje viene a través del hijo de David, Natán, el cual conecta directo hasta Adán. Pero ser el supuesto padre de Yeshua no comprueba nada. Un hijo adoptado, no relacionado, no es ni de las entrañas, ni del linaje del padre adoptivo, ni de sus ancestros. Lucas es más bien un texto que demuestra de que Yeshua no es linaje del rey David. Espere, yo sé lo que está pensando si ha asistido a un seminario gentil cristiano. Sus profesores le dijeron que Lucas detalla el linaje de María. Eso es una tontería. Lea el texto, en cualquier idioma. María ni se menciona ni se implica. En un tribunal de justicia, usted solo podría demostrar lo que el texto dice. En español, en griego y en arameo, dice que el supuesto padre de Yeshua era un hombre llamado Joseph, descendiente de Elí, descendiente de Natán, el hijo de David. Lucas registra el linaje de Joseph, el supuesto padre de Yeshua, el esposo de Miriam. Además, lo que cualquiera suponga o asuma es irrelevante para el caso. Si le enseñaron que Lucas da el linaje de María, es porque no hay linaje de Yeshua hasta el rey David en la Biblia cristiana moderna. Y de ende la recompensa de los $10,000. Me tomó 17 años y más de $10,000 para poder encontrar la respuesta. Quédese conmigo. El libro de Mateo contiene la única otra genealogía en los evangelios. Si la respuesta no se puede encontrar aquí, Yeshua no puede ser el Mesías.
A medida que Lucas establece el orden cronológico de los eventos en el ministerio de Yeshua, él afirma que Yosef ben Eli, el esposo de Miriam, era el supuesto padre de Yeshua. La palabra supuesto tiene en sí una historia interesante. Yosef y Miriam estaban comprometidos. Para romper ese vínculo se necesita tener un get, una carta de divorcio. Antes de que se unieran como marido y mujer, a Miriam se le dijo que quedaría embarazada del Espíritu Santo y que una parienta de edad avanzada que vive en una aldea lejana tenía 6 meses de embarazo. Miriam organizó rápidamente un equipo de viaje y emprendió en una travesía de 1 semana a la región montañosa de Judea, donde la palabra del ángel fue confirmada milagrosamente. Miriam permaneció con Elisheva por 3 meses y luego regresó a casa con 3 meses de embarazo. Cuando Yosef se enteró, él quiso divorciarse de ella, pero, siendo instruido por el ángel, él llamó al niño Yeshua y lo crió como su hijo. Todos en la aldea de Nazaret supusieron que Yosef y Miriam habían estado juntos antes de su viaje. El rumor de su ilegitimidad siguió a Yeshua hasta su vida adulta. En uno de sus muchos enfrentamientos acalorados con los fariseos, lo ridiculizaron diciendo: «Nosotros no somos nacidos de fornicación», implicando claramente que él sí lo era. El libro de Mateo contiene la otra genealogía presente en los evangelios. Si la respuesta no se puede encontrar aquí, Yeshua no puede ser el Mesías. En Mateo 1:1, en la versión Reina Valera, leemos: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. La palabra libro no es lo que nos imaginamos hoy. Esto es un códice. Lo que Mateo escribió fue un rollo, así como un rollo de la Torá, pero más pequeño. Fue escrito por un levita, un escriba entrenado. Fue escrito en pieles de ovejas y lo escribió en hebreo. Este hecho está confirmado por los historiadores de los primeros 4 siglos. Y es la genealogía de Mateo que afirma que Yeshua es el Mesías, el hijo de David. Al final de la genealogía de Mateo, el versículo 17 dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta el Mesías, 14 generaciones. Este ingenio lingüístico numérico, 3 conjuntos de 14 generaciones, asegura que nada se pueda agregar o sustraer del texto sin que se revele el error. Esta es una masorá interna, o cerca alrededor de la información, que la protege de la manipulación intencional o de una mala traducción. Los versículos del 2 al 6 detallan el linaje de Abraham al rey David. Este linaje se puede corroborar con la Torá y los Ketubim, los escritos antiguos hebreos. En verdad que hay exactamente 14 generaciones de Abraham al rey David. Los versículos del 6 al 11 detallan el linaje desde David hasta el exilio a Babilonia. Este linaje también se puede corroborar con los Ketubim. Igual como se ha dicho, hay exactamente 14 generaciones. Los versículos del 12 al 16 detallan las generaciones desde el exilio a Babilonia hasta el Mesías. Pero cuando corroboramos este linaje con los Ketubim, vemos que faltan 3 reyes de este linaje. ¿Por qué? La masorá interna indica que hay 3 conjuntos de 14. No se nombran todas las generaciones, pero las generaciones que son nombradas se cuentan. Si todas las generaciones fueran nombradas, habrían 17 generaciones en el tercer conjunto. Pero al revisar los Ketubim, vemos que el linaje ancestral del rey David está intacto. Y ese es el punto del linaje. Esta omisión de generaciones es algo común en las escrituras hebreas. Mateo no está rompiendo ninguna regla. En Zacarías 1:1, Zacarías aparece como hijo de Berequías, el cual es hijo de Ido el profeta. Pero en el libro de Esdras,
Zacarías aparece como el hijo de Ido, omitiendo completamente la generación de su padre, Berequías. Esta omisión enfatiza que Zacarías estaba en el linaje de un profeta reconocido. Esto no es un error, es una expresión lingüística común en las escrituras hebreas que se emplea cuando la genealogía completa aparece en otra parte. El libro de Esther nos dice que Mordecai fue hijo de Jair, hijo de Shimi, hijo de Kish. Más de 400 años de linaje ancestral son pasados por alto deliberadamente porque el punto del linaje es mostrar la relación de Mordecai, o Mardoqueo el judío, con la desobediencia del rey Saúl al no ejecutar al rey amalecita Agag y su familia. El nombre de Saúl es borrado del linaje. El padre de Saúl, Kish, no tenía la culpa. El hijo de Saúl, Shimi, no tuvo la culpa de la conspiración eventual de Amán, el agageo, para exterminar a los judíos por culpa de su padre. Así como fue escrito el linaje de Mordecai hasta Kish en el libro de Esther, la cerca interna en el libro de Mateo fue erigida por un hombre santo de Dios que fue movido por el Espíritu Santo a hacerlo. El Todopoderoso sabía que el linaje sería manipulado. Y cualquier discrepancia sería evidente en cualquier idioma en que se tradujera el registro de Mateo, si el lector pudiese contar hasta 14. Ahora, en el versículo 12. Abreviado. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, que engendró a Zorobabel, que engendró a Abiud, que engendró a Eliakim, que engendró a Azor, que engendró a Sadoc, que engendró a Akim, que engendró a Eliud, que engendró a Eleazar, que engendró a Matán, que engendró a Jacob, y Jacob engendró a Joseph, el esposo de Miriam, de la cual nació Yeshua, llamado el Mesías. Contando las generaciones enumeradas, encontramos que Jacob es la 11ª generación, haciendo a su hijo Joseph la 12ª generación. Joseph, siendo el esposo de Miriam, está en la misma generación. Miriam es la madre de Yeshua, haciendo a Yeshua la 13ª generación. Es imposible el extraer más. Entonces, según las genealogías de las Biblias cristianas, Yeshua no está relacionado con el rey David y no es un heredero legal del trono. Por lo tanto, no puede ser el Mesías. Y tenemos otro gran problema. Mateo no sabe contar hasta 14. ¿O será que sí? Necesitaremos profundizar más de lo que nos permite una traducción al español, que proviene de una traducción griega, que proviene de una traducción aramea, de un libro que Mateo escribió originalmente en el lenguaje hebreo. Eusebio, Panteno, Clemente de Alejandría, Cirilo, Epifanio, Irenio, Orígenes y Jerónimo
Historiadores de la iglesia primitiva del segundo al cuarto siglo coincidieron con la declaración de Papias, discípulo de Juan. Mateo escribió su evangelio en el lenguaje hebreo y varios hicieron todo lo posible para traducirlo. La versión griega del libro de Mateo fue traducida de manuscritos arameos secundarios. Frases arameas permanecen intactas en el cuerpo del texto griego. Además, las citas griegas no provienen de la Septuaginta griega, sino de traducciones imprecisas del arameo. El arameo parafrasea las citas de el Tanakh, mientras que el antiguo texto del Evangelio de Mateo contiene citas literales de las escrituras hebreas. La mayoría de las construcciones indescifrables en el texto griego de Mateo son simples expresiones del lenguaje hebreo que no podrían ser reflejadas con precisión por la lengua griega o su cultura. Para poder obtener la recompensa de $10,000, necesitaremos profundizar más de lo que nos permite una traducción al español, que proviene de una traducción griega, que proviene de una traducción aramea, de un libro que Mateo escribió originalmente en el lenguaje hebreo. El antiguo Mateo hebreo nos permite corregir los errores matemáticos y genealógicos que se introdujeron en el texto moderno. Debido a los otros problemas que se encuentran en la versión griega de Mateo, acudí al erudito de la Universidad Hebrea Nehemia Gordon para que me ayudara en la investigación de textos que estaban fuera de mi campo de experiencia. En el curso de su investigación, Nehemia Gordon descubrió 14 manuscritos del antiguo Mateo hebreo en los archivos secretos de escribas judíos, textos desconocidos para el mundo cristiano. Durante un periodo de 10 años, Nehemia ha encontrado un total de 28 manuscritos del antiguo Mateo hebreo. Y 2 de los manuscritos más antiguos existentes contienen la genealogía de Yeshua. Ambos de estos manuscritos claramente dicen: Jacob engendró a Joseph, el padre de Miriam, de quien nació Yeshua, llamado el Mesías. Joseph Avi Miriam. Joseph, el padre de Miriam. Jacob es la 11ª generación. Su hijo Joseph, la 12ª generación. Miriam, su hija, la 13ª. Y Yeshua, el hijo de Miriam, la 14ª generación. Resulta ser que Mateo sí sabe contar hasta 14. Era claro, hasta en los textos en español de los evangelios, que Joseph ben Jacob, mencionado en Mateo 1:16, y Joseph ben Elí, citado en Lucas 3:23, eran 2 hombres distintos con 2 líneas genealógicas distintas hasta el rey David, aunque ambos llevaban un nombre israelita muy común. Joseph ben Elí tenía 3 abuelos con el mismo nombre. Y el que Miriam se haya casado con un hombre que tenía el mismo nombre de su padre era algo bastante común. Ahora, con el antiguo Mateo hebreo, tenemos la genealogía de Miriam Bat Yosef, la única progenitora terrenal de Yeshua. Tenemos exactamente 14 generaciones desde Yeshua hasta el exilio a Babilonia. Tenemos a Yeshua como el descendiente directo de David a través de la línea real de Salomón. Y finalmente, Yeshua es el heredero legal al trono de su bisabuelo David. Ahora, después de 17 años, he encontrado la respuesta final al desafío de los $10,000. Y tengo las fotografías de los manuscritos en mis manos. 20 años después de haber asumido el desafío de los $10,000, fui a Jerusalén para reunirme con el rabino. Le dije que había tomado una semana entera para responder 9 de las preguntas, pero había tomado 17 años para responder la 10ª, mientras meneaba los evangelios cronológicos en mi mano. Al final de nuestra conversación, admití que no podría colectar la recompensa, pues la respuesta no está en la Biblia cristiana. Solo se encuentra en el Mateo hebreo, el cual había sido escondido en los archivos secretos de escribas judíos por cientos de años. Pero en realidad no me importaba el dinero. Yo tenía prueba del manuscrito de que Yeshua es descendiente directo del rey David y heredero legal al trono. El rabino dijo: yo tengo que leer tu libro.
Este es el mejor guión que se haya escrito. Es una historia verdadera. Es su historia. Es la mayor historia jamás contada.